Vamos a ver, estuvimos viendo el Proverbios 11 de la vez pasada. Sí, estamos viendo que hablaba de justicia, de integridad, ¿se acuerdan, no? De la rectitud que tiene que tener el justo, el sádic, ¿sí? Para estar delante de Elohim, ¿sí? Y después encontramos el contraste que nos hablaba de el malvado, ¿sí? A veces se nombra el malvado, el ingenuo, ¿sí? La persona que no tiene buenas intenciones y que, por eso le dicen malvado, y que no tiene bien como corresponde las, la palabra de Adonai, ¿no? Y hoy vamos a ver el contexto general que habla Mishlei, ¿sí? Proverbios, nos está hablando en este capítulo 12 se compone de un contraste breve, ¿sí? Entre lo que es el justo, el sádic, y el malvado, el raya, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a leerlo, sí, pero esto vamos a ver qué ofrece este capítulo, ¿sí? Son consejos prácticos, ¿sí? Que Salomón fue inspirado por mismo Elohim. Entonces, esto fue inspirado por Elohim y dado por Salomón. Entonces, sobre la sabiduría, Jodmat, que siempre habla proverbios, ¿no? Porque ¿qué es lo que le pidió Salomón a Adonai? Sabiduría, ¿sí? Jodmat. Y sobre eso, de la sabiduría, vinieron varias cosas que él no tenía la sabiduría porque no la tenía, qué era lo que iba a venir, ¿no? Y a través de eso vino la palabra de Adonai en qué? En musar, ¿sí? En disciplina. Y después en lo que era el conocimiento, pero el conocimiento venía por la disciplina, la corrección de Adonai, que es el Da'at, ¿no? Y él habla, ¿sí? De una conducta que hay que tener, porque la disciplina es una forma que Adonai nos está dando para poder comprender lo que Él quiere darnos a través de el trabajo en nuestras vidas. Lo que busca Adonai en nuestras vidas, que nosotros tengamos fe, emuná. Dice así, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, y el que odia la reprensión es estúpido. Parece fuerte la palabra. Ahora la vamos a ver en hebreo, ¿sí? El bien producirá favor de Adonai, pero él condenará al hombre de planes malvados. No se establecerá el hombre en la maldad, pero la raíz de los justos no será sacudida. La mujer de fuerza es corona de su marido. Acá cuando vemos la mujer de fuerza es lo mismo que la mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios. Bueno, en realidad no es mujer virtuosa, sino es mujer de valor, ¿sí? Mujer, como dice acá, de fuerza, ¿sí? Esa es el original. Entonces dice que es corona de su marido, pero como podredumbre en sus huesos es la que lo deshonra, o sea, la que lo marchita en el original hebreo. Los pensamientos de los justos son juicio, las estrategias de los malvados engaño. Las palabras de los malvados son acechanza de sangre, pero la boca de los rectos los rescatará. Vamos a seguir, ¿sí? Son volcados los malvados y ya no están, pero la casa de los justos permanecerá en pie. De acuerdo a la prudencia, será alabado un hombre, pero el perverso de corazón será despreciado. Mejor es el desvalorado, pero trabaja para él, o sea, para Elohim, para Dios, que el que se gloría y carece de pan. Conoce el justo la vida de su animal, pero la entraña de los malvados es cruel. El que trabaja su tierra se saciará de pan, pero el que persigue el vacío es falto de corazón. El deseo del malvado es la red de los malos, pero la raíz de los justos dará. Es la transgresión de labios, se ensalza el malo, pero el justo saldrá de la estrechez.
Del fruto de la boca del hombre, él se saciará del bien. Vamos un poquito más. Y el pago de las manos del hombre volverá a él. El camino del tonto es recto a sus ojos, pero el sabio escucha el consejo. El tonto es el mismo día se conoce su ira, pero el que cubre la deshonra es astuto. El que sopla emuná dará a conocer justicia, pero el testigo de falsedades engaño. Hay quien habla afiladamente como puñaladas de espada, pero la lengua de los sabios sana. El labio de verdad se afirmará para siempre, pero la lengua de mentira solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que traman el mal, pero para los consejeros de Shalom hay alegría. Ninguna vacuidad oprimirá al justo, pero los malvados están llenos de maldad. Abominación de Adonai son los labios de mentira, pero los que hacen emuná son su deseo. El hombre astuto oculta el conocimiento y el corazón de los torpes proclamará tontería. La mano de los determinados gobernará, pero la negligencia será para trabajo forzoso. La ansiedad en el corazón del hombre lo declinará, pero la palabra buena lo alegrará. Abundante más que su amigo es el justo, pero el camino de los malvados los extraviará. No asará su presa la negligencia, pero la riqueza del hombre determinado es preciosa. En la senda de justicia hay vida, pero otro camino va a la muerte. Y aquí vamos a ver las palabras que tenemos claves, ¿sí? Estas palabras que habla, ¿sí? Primero que nos habla del sádic, ¿sí? Que es una persona justa el sádic y que él construye, ¿sí? Una vida firme, ¿sí? Esta persona que es justa no es como la persona que dice que es tonta, ¿sí? O que, como dice aquí en hebreo, que es una persona estúpido, dice, ¿sí? Que reprende, ¿sí? Al estúpido, dice, que esa palabra la vamos a ver qué significa. Primero, las palabras, estas claves que vienen en la transliteración, ¿sí? Primero del hebreo, ¿qué significa? Primero ya leímos el justo, que es una persona recta, que es una persona que está inclinada a las cosas de Adonai, ¿sí? A lo que es la justicia de Adonai, la parte ¿cómo se dice en hebreo? Sedek, ¿sí? Esa persona justa. Bueno, después tenemos el malvado, el Rasha o Raya, ¿sí? Esa persona que es malvada, que es una persona perversa. El que hace maldad, ¿sí? Esa persona que no le gusta hacer las cosas buenas y que tampoco hace la palabra. Está en sus propios pensamientos, en sus propios dichos y no hace la voluntad del Padre. Entonces, esa persona se encuentra fuera, sí, de lo que es la verdad divina de Adonai. Después tenemos Musar, que la hemos estudiado ya en todo proverbio. Desde el primero hasta el 9 nos hablaba de la Musar, ¿sí? De lo que era la sabiduría y la Musar. Musar, corrección, disciplina, sí, moral. Eso es lo que significa Musar. Es una instrucción formativa que viene de parte de la divinidad de Elohim. ¿Sí? Es algo que viene de parte de Elohim. No es algo nuestro, ¿sí? Es de la parte de Elohim. Él nos trae esa parte de corrección. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros nos equivocamos, Él nos trae esa corrección, que es para nuestras vidas, que nosotros podemos vivir una vida recta. Y entonces, otra palabra, sequera, sí, que esas palabras también las encontramos aquí
Y esa palabra significa mentira, falsedad, ilusión, que es todo de parte del malvado, ¿sí? El justo no tiene que hacer mentira, ni falsedad, ni ilusiones malas, ¿sí? Sino que hace recto delante de Adonai. Esas son las cosas que, algo que vienen de parte de el malvado, de su corazón, ¿sí? Son los fundamentos que tiene el malvado. Después tenemos una palabra que no la habíamos leído mucho, pero sí está y la hemos leído, que por ahí la recuerdan, que se llama tojaja. Tojaja, que se dice. Esa palabra es reprensión. Esa palabra reprensión, ¿se acuerdan cuando la hemos leído? Que es debate, ¿sí? Una disputa, ¿sí? Algo que es una discusión, como una parte que sería dos personas, dos partes, ¿sí? Cuando hacen una disputa son dos partes, no puede haber una sola persona, o es un conjunto de personas que hacen ese debate, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Esto es el propósito que Adonai quiere que nosotros entendamos. Esa reprensión que es para el malvado es algo que demuestra, es una demostración de un acto, tanto de Elohim como del malvado, ¿sí? Porque el malvado se está comportando de una forma incorrecta. Entonces, la reprensión viene de una forma demostrativa, ¿sí? De demostrarlo. Eso lo podemos encontrar en Isaías 1:18, que habla esa palabra, tojaja, y en diferentes partes de la palabra, pero esta en Isaías 18 habla sobre las personas, ¿sí? No, lo voy a leer de hebreo porque de Reina Valera directamente no la van a entender, pero la vamos a ver, la palabra tojaja, porque no viene del griego, sino que viene del hebreo, ¿sí? Nosotros, para comprender las palabras, tenemos que estudiar el hebreo para saber el significado de la palabra, ¿sí? Esta palabra se utiliza de parte de Elohim para las personas que son líderes, ¿sí? De pueblos. Por eso no es para lo que es griego, sino el griego siempre está basado sobre emperadores, sobre reyes. No, esta palabra no se encuentra muchas veces, porque esto es una dirección que le está dando una corrección para los líderes del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Estamos hablando. Ya la buscamos. Un minutito porque voy despacito. Aquí la tengo. Dice así en el hebreo. Vamos a leerlo, Isaías 1 desde el 16, ¿sí? Al 18. Dice, lávense, límpiense, aparten el mal de sus prácticas de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, encaminen lo fermentado, juzguen al huérfano, defiendan la causa de la viuda. Y aquí donde viene la palabra. Dice, vengan por favor y debatamos, dice Adonai. ¿Sí? Acá es la palabra tojaja, ¿sí? Donde dice debatamos. Si lo busco en la Reina Valera o en las Américas, la voy a encontrar como la palabra razonemos, ¿sí? Dice, venid ahora y razonemos. Ese razonemos, pensar, no es de parte de Elohim, ¿sí? Porque la parte razonar viene de la parte humana, ¿sí? Nosotros como humanos razonamos, pero Adonai no quiere que nosotros lo hagamos de nosotros, sino haciéndolo de parte de Él. Entonces, es una demostración, ¿sí? De reprensión de parte de Elohim para su pueblo, para que el pueblo haga lo correcto. Aquí lo que está haciendo es, en Isaías, está a Elohim, está haciendo una reprensión al pueblo por no hacer las cosas que corresponden que haga, sí, a los líderes del pueblo.
Bueno, esa es la palabra que podemos encontrar hoy. Y otra palabra que es bar-ar, ¿sí? Que es bruto, bestia, ignorante y torpe. Esa es la palabra que dice estupidez o estúpido. Esa palabra se toma como una persona necia, ¿sí? En lo que es la Reina Valera y en otras versiones también. Es la única que la vamos a encontrar de esa forma en la que es Dios habla hoy. La vamos a encontrar como esa palabra que hemos leído, ¿sí? Torpe o de estupidez o estúpido, ¿sí? Lo encontramos solamente en pocas versiones que han sido otra vez releída y rehecha, ¿no? Lo que es la palabra. Bueno, lo que está hablando de esa palabra bahar, que sería beir, también se puede encontrar, que significa como animal o bestia del campo. Se usa para decir quien desprecia la sabiduría. ¿Y por qué? ¿Por qué habla así? Porque el que desprecia la sabiduría es como un animal salvaje o un animal, una bestia del campo. Por eso le está diciendo, si lo buscamos directamente, este significado en otras versiones, lo vamos a encontrar como bestias. ¿Sí? Estas personas son las personas que no ignoran la palabra, sino que no la quieren hacer. ¿Se entiende cómo es? Por eso lo toman como torpe. Ahora, de esta palabra podemos encontrar, cuando estuvimos leyendo anteriormente, ¿sí? La habíamos leído y habíamos sacado esta palabra que vienen dos significados, ¿sí? ¿Cuál eran? De esta palabra significado había de torpe, si estamos hablando de necio, era la palabra quesilín, que era una persona quesilín. Era una persona que conoce la Torá, conoce la palabra, pero no la quiere hacer. ¿Sí? No le importa hacerla. Ponerla en práctica, no la pone en obra. Es una persona que se satisface con sus propias cosas, ¿sí? Sus propios intereses. Y se recuerden, como decía en Proverbios 10, entristece a su madre. Y también encontramos evilín o evil, que esa palabra es necio también o torpe también, pero la palabra evilín es una persona que vive en sus propios deseos. ¿Qué es esa persona? Que conoce, entiende el evilín, pero desprecia la Torah. La entiende, se crió, la conoce, pero no quiere hacerla porque quiere hacer sus propios deseos. Conoce la Torah, ¿se entiende? La palabra la conoce, pero no la quiere poner en práctica. Entonces, tenemos ahora tres formas de personas que se dicen en la palabra necios, torpes. Entonces, podemos encontrarlo en diferentes formas y en diferentes lugares de la palabra, que ahora no lo vamos a ir porque si no se nos hace muy largo. Bueno, y seguimos otra palabra que también encontramos, que es tobaak, que esa palabra es abominación o abominaciones, que también es abominable o detestable, detestables. Esa palabra se puede pronunciar también como toaibai o toebat, que eso resume a qué? A estas personas que son abominables, que directamente son personas que Adonai detesta, ¿sí? Que abomina. Hasta ahí son las palabras que vamos viendo en este capítulo 12, ¿sí? Y en el verso 1, que es el que más tiene muchísimo, porque para pensar todo lo que habla en el verso 1 podemos estar más de un día, porque solamente lo que nos está hablando, que dice el verso 1, el que ama la corrección, ama la dad, el conocimiento, ¿sí?
El que ama la que es corrección, la musar, ¿sí? La disciplina, y ama el da'at, ¿sí? El que ama la disciplina, ama la corrección, también ama el da'at. ¿Por qué? Él aborrece a la persona que dice, la torpe, la, esa persona la reprensión lleva, porque esa persona no hace lo correcto. Entonces, el término musar implica una corrección que forma el carácter de la persona, del ser humano. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? El musar es la raíz del conocimiento, ¿sí? De la edad. Cuando nosotros adquirimos edad, vamos a tomar experiencia y no es esa experiencia, ¿sí? De conocimiento edad humano nuestro, sino que es la experiencia que nos da Adonai. No viene de nuestra experiencia, sino que es una experiencia que es la edad, el conocimiento que nos da la forma de pensamiento que nos da la inmuna, la fe, para que nosotros tengamos puestos los ojos, como dice, en Yeshua, en Adonai. Nosotros si nos apartamos de la edad, del conocimiento, nos apartamos de el conocimiento de Elohim. Por eso en Romanos nos habla que el conocimiento humano, como decía Pablo, lo hecho por basura, porque ese conocimiento que es tanto del pueblo de las leyes como la de el ser humano. Entonces, eso es lo que nos lleva a que el conocimiento que nosotros debemos tener es una consecuencia de escuchar. ¿Qué escuchamos? La palabra de Adonai. Entonces, esa disciplina es la musar de Adonai. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dice que el principio de la sabiduría y el conocimiento del Da'at es el temor a quién? A Adonai. Lo estamos tratando de hacer muy rápido para que ustedes no se aburran. Todo lo que esto nos habla de lo primero, que es entrar en todo lo que es Proverbios. Y Proverbio nos está hablando porque este conocimiento que nos habla Proverbio es algo que adquirió, ¿sí? ¿Quién? Salomón, a través de cuando pidió sabiduría, porque él no hacía las cosas como realmente debía hacerlas, ¿sí? Esas cosas que él hacía, las hacía humanamente. Entonces, él trajo a su vida una maldición, ¿sí? Que era la maldición, recuerdan que era la maldición. La maldición era algo que viene a la vida de esa persona por no hacer lo que debe hacer como mandamientos, ¿sí? Es una deshonra. Entonces, ¿qué hace Adonai? Lo deshonra, por eso deshonró a Salomón, pero le dijo, no por su padre, ¿no? David, que él fue conforme a la voluntad de los ojos de Adonai, el que cayó, todo cayó sobre el hijo Roboam. Entonces, eso es lo que Adonai le estaba diciendo a Salomón. Entonces Salomón lo que hizo fue tratar de asumir su responsabilidad y él, ¿qué hizo? Se humilló delante de Adonai. Tuvo esa corrección, la disciplina que quería Adonai, la tuvo para que él pueda vivir una vida humilde delante de Elohim, ¿sí? O de Elohim. Bueno, entonces este versículo nos está hablando de una persona sádica y una persona torpe, ¿sí? Malvada en sus pensamientos. Vamos a pasar al verso 15 de aquí. Así nos hacemos un poquito más cortos. Dice, el camino del necio es recto en sus opiniones, en sus ojos, porque él escucha consejos de, porque él que escucha consejos es sabio. Eso es lo que nos dice el verso en Reina Valera, ¿sí? Verso 15. Y ahí, como nos decía, el verso 15, vamos a verlo.
y vamos a compararlo con otra versión que tengo también de Hebreo. Verso 15, vamos rápido, y dice, léelo. El camino del tonto es recto a sus ojos, pero el sabio escucha el consejo. Muy bien. Aquí en el que tengo aquí en hebreo también estoy hablando de el camino, ¿sí? La, que es una vía, un viaje, dice, ¿sí? Una manera de forma, de camino, de distancia, que es la palabra derech. Esa palabra es la que nos dice en el camino. Después tenemos el tonto, el malvado, ¿sí? Después tenemos la persona que dice que tiene razón. ¿Por qué tiene razón el necio, el tonto? Y dice que en sus ojos, ¿sí? Sus propios ojos tiene la razón, porque dice que ese sabio en su propio pensamiento. Él dice eso aquí en esta versión. Pero que dice, el que escucha, ¿sí? Belloneja, el que escucha los consejos, el ethat, esa persona es el que es justo, porque el que hace los consejos de Adonai es justo, pero el que está con sus propios ojos mirando, ¿sí? Sus propios anhelos, sus propios pensamientos, ¿sí? Esa persona le falta, dice, humildad, escuchar y crecer. Si nosotros decimos, ¿no? Esa persona le falta humildad, escuchar y creer. ¿Qué no se nos piensa en esa mente? ¿Sí? Y tiene también que crecer esa persona, exactamente. Pero ¿qué le falta? Fe, emuná. No esa fe que decimos, fe que nos habla la palabra en griego, ¿sí? Que nosotros la fe tiene que ser de nuestra forma, de nuestro creer, nosotros creerlo. Lo que habla de la emuná nos habla de tres palabras que son las principales. ¿Cuáles son las raíces de la emuná? Tenemos la palabra emet, que significa verdad, y tenemos la palabra amem, que significa ciertísimamente, o sea, seguro, ¿sí? Es seguro, es cierto. Entonces, viene de ahí, o sea, si nosotros miramos las raíces de la palabra desde el hebreo, ¿sí? Recuerden que el hebreo no, cuando nosotros vamos a estudiar no tiene vocales, son todas consonantes. Entonces vemos que la raíz hay letras claves, ¿sí? Amem, emet y emuná, la M, por ejemplo, ¿sí? Está ahí metidita y bueno, dentro de lo que está, se los explico bien sencillo, dentro de lo que está allí está enraizada esa palabra emuná. Y emuná, aquí el pastor les va a explicar de qué se Fidelidad, trata. fidelidad, humildad, Constancia, firmeza. constancia, O firmeza sea, y es más que creer, es más que creer. una fe, por ejemplo, cuando decimos el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos desde la parte con anteojos grecorromanos, decimos, bueno, yo tengo que creer para vivir la vida eterna, ¿sí? Pero cuando vamos al hebreo, esa palabra fe es emuná y es más que creer, es ser fiel, ¿sí? Es tener constancia en los caminos del Padre, tener perseverancia, ¿sí? Tener veracidad, ser veraz, ¿sí? Porque tiene que ver con la palabra emet, que es verdad, y ser alguien certero, alguien firme, ¿sí? Alguien que es sustancioso, no es alguien que, bueno, es volátil, ¿sí? Sino que lo que digo, hago, es una persona íntegra, ¿sí? Muy Aquella bien, que tiene emuná. perfecto. Entonces, esa persona que está hablando del necio es una persona que hay un contraste, ¿sí? El justo tiene humildad, escucha y crece, ¿sí? Y cree. Y el necio no lo hace, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma, ¿sí? Que aplica para que nosotros podamos ser verdaderamente rectos delante de Elohim? Tenemos que escuchar el consejo de Adonai, ¿sí? Ser inteligentes en qué, en tomar lo que Adonai nos dice, tener emuná para poder tener la forma de ese acto
de inteligencia espiritual, ¿sí? Porque nosotros no podemos tener esa parte de consejos de Adonai espiritual, como muchos dicen, no, Kadosh, santa, si no podemos escucharlo, ¿sí? Lo único que hacemos es pensar en nuestros propios anhelos, conocimiento, y eso es lo que hacemos. También esto vale para las personas que solamente hacen consejos, ¿sí? Y conocimiento de lo que viene de parte de otro tipo de humanismo, ¿sí? Como de sabios, de personas que no son rectas delante de Elohim. Porque cuando sabemos que mismo Yeshua estaba en contra de esa sabiduría que tenían los sabios, ¿sí? Los fariseos, todas las personas que estaban hablando de la palabra, pero no la hacían. Decía, no tienen humildad, no son personas que verdaderamente son notorias, sino que no se refleja el amor de Elohim en ellos. Y seguimos el verso 22, vamos a ver qué nos habla ese verso 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Yu-Het-Bat-Hei, a Adonai, a Elohim. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Eso es lo que nos habla en una versión y podemos ver, a ver cómo nos dice ese verso en el hebreo. Vamos rápido. Sí, el 22. Voy despacito, pero voy. Ahí estoy, el 22. Dice, Abominaciones de Adonai son los labios de mentira, pero los que hacen emuná son su deseo. bien, dice, mintiendo, engañando, sí, una persona falsa, falsedad, una persona que no hace lo recto, labios, sí, labios, cuando se habla también de los labios, se habla del borde de los labios, lo que nosotros vemos cuando hablamos, lo sabemos porque mismo cuando la hermanita sordita, ¿no? Malena, mira los labios cuando nosotros hablamos. Eso miran los bordes, ¿sí? Por eso se habla de los labios, de lo que es la parte que nosotros hablamos. La lengua, los labios, son diferentes formas, ¿sí? Dice, son una abominación, ¿sí? Esa es la palabra que habíamos leído. Tojaja, ¿sí? Adonai, los que están mintiendo, ¿sí? Los que hacen, dice, la mentira, las cosas que no son de parte de la Musar, ¿sí? Porque Musar, ¿qué es lo que nos trae? Firmeza, nos trae como lo mismo que la emuná. Nos está trayendo esa forma de cosas buenas, ¿sí? Constancia, fidelidad a Elohim. Entonces, aquí vemos que la firmeza, la emuná de Elohim, la fe, viene también por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por escuchar la palabra y todo. Acá vemos una palabra que dice, son su deleite. Red Sohat Nov. ¿Qué sería eso que lo habíamos leído también en el verso 11, en el capítulo 11, perdón, que es la voluntad de Adonai, el favor de Adonai, todo lo que Adonai acepta. Y Adonai no acepta una persona que no tiene la verdad, ¿sí? La que no tiene la firmeza, la constancia y la fidelidad, sino que tiene abominación, ¿sí? Tojaja a esas personas que no son rectas delante de Elohim. Hay cosas que Adonai nos habla a veces muy fuerte porque son contrastes que nos habla del sabio y de la persona malvada, ¿sí? Necia. Y el 24, vamos a ver, qué dice, la mano de los diligentes señorea, pero la negligente será
tributaria. Ahí la habíamos leído diferente, pero aquí en Proverbio dice lo que es la honra, ¿sí? De lo que es la persona constante, con firmeza, ¿sí? El perezoso, ¿se acuerdan que hablaba también del perezoso? Que esas personas perezosas no son las que le gusta el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra esto? Con personas que verdaderamente quieren, ¿sí? Agradar a Elohim. Literalmente es la persona que se deja caer el perezoso, ¿sí? No le importa. Entonces, son contrastes que él nos dice, ¿sí? El diligente, el que quiere trabajar, el que quiere esforzarse, Adonai, se le gusta, pero las personas que son malas, perezosas, que las toma de esa forma, son las personas que no se esfuerzan, se dejan caer. Entonces, aquí vemos esa también forma de pensamiento. Bueno, entonces en este capítulo que estamos viendo, Adonai nos estuvo hablando, sí, de el verdadero pensar, ¿no? Como uno tiene que hacer. Si amamos tanto la corrección y amamos el conocimiento que Adonai nos está dando como una gratitud, sí, como una gracia, como un favor, porque si nosotros creemos que Yeshua, Él es el que nos da todas las cosas, podemos creer también que Él nos va a dar, tanto al, como si somos sad y justos, pero al necio, a esa persona torpe que no quiere cambiar, no le va a dar lo que verdaderamente tiene que, esa persona quiere tener, ¿no? Carnalmente, humanamente. Bueno, entonces Adonai nos está hablando de este proverbio de una persona sabia, sí, inteligente, y una persona que verdaderamente tiene los ojos puestos en Elohim, ¿sí? Vive verdaderamente lo que dice, ¿no? Lo vivencia. Esta persona está ligada al carácter, al temor de Elohim, ¿sí? Y una persona que vive, que refleja integridad, paciencia y compasión. Cuando nosotros hablamos de eso, en verso que estuvimos leyendo, esas personas verdaderamente son espirituales, kadosh, ¿sí? Son personas que quieren agradar a Elohim. Entonces, en Proverbios nos está hablando de un espejo, el que refleja lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? El justo frente al necio tiene un contraste muy diferente, ¿sí? Entonces nos habla que el justo ama la corrección, vive con compasión el sádic, habla con verdad, con emet, trabaja con constancia, honra a Elohim con su forma de vivir y con sus formas de agradar a Elohim, con todas las formas que nos habla la palabra, ¿no? Los mandamientos y las leyes, lo ama, pone en práctica lo que es la palabra de Adonai. Y el perezoso, la persona orgullosa, la persona misma se destruye. ¿Sí? Esa persona se destruye solamente, ella sola por sí misma. Y entonces, ¿qué es lo que Adonai nos está hablando en esta enseñanza? ¿Sí? Que lo que nos deja verdaderamente en nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro corazón, en nuestro lev, es lo que nosotros vivimos íntegramente. Como habíamos leído en el verso, capítulos anteriores, en el capítulo 11 que verdaderamente esas personas viven, son íntegras delante de Elohim. ¿Y qué era lo que teníamos que tener presente? Que siempre decía, hijo, ten presente mi qué, mi palabra, mi Torah, mi mandamiento, mis instrucciones, porque eso es lo que nos lleva a tener el corazón de Adonai. Porque si nosotros queremos agradar a Adonai, decimos a veces, muchas veces pensamos, ¿cómo podemos agradar a Adonai? ¿Cómo hizo Yeshua? Él hizo
conforme a la voluntad de el Abba, ¿sí? De su Padre. ¿Cómo lo hizo? Reflejando la actitud de todo el conocimiento que él era, como sabemos que él era, él tenía el conocimiento porque él mismo era la palabra, la dabar, que era el conocimiento, pero él lo puso en práctica. ¿Y qué hizo a sus discípulos? Le enseñó lo que ellos tenían que hacer con gratitud a Elohim. Por eso tenían que tener el conocimiento para poder llevarlo. Por eso cuando él hablaba a sus discípulos, le hablaba con palabras, de parábolas, para poder que entiendan. En un momento sus discípulos se sorprendieron porque dijo, ¿por qué, maestro, ya no nos hablas más con parábolas? No nos hablas más con alegorías. Y ahora nos hablas directamente, explícitamente, porque ellos ya tenían el conocimiento. Para que ellos, como decía, que tiene oídos para oír, oiga y puedan aprender, porque de esa forma se abre el entendimiento de que de la palabra. Poner en práctica la palabra es llevar en práctica lo que vamos aprendiendo. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de él, de Adonai, vamos a tener verdaderamente nosotros en nuestra vida presente la forma que tenemos que seguir nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Si nos viene un problema cotidiano, lo primero que vamos a hacer es poner en práctica lo que aprendimos. ¿Sí? Si dice, no juzguéis, no juzgás. No murmurarás, no murmurarás. Si haces, vas a hacer el mal, ojo, no hagas el mal, porque te va a pasar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos, evaluamos, y esos son los contrastes que nos está enseñando. Nos enseña a vivir una vida íntegra delante de Elohim con las cosas cotidianas que se vivían. Por eso, él habla y compara. Esto que es Proverbios, Misley, son como parábolas, ¿sí? Para que nosotros podamos, cortas, breves, pero para poner en práctica nuestra emuná. Amén. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo. Damos gracias, Padre, por tu palabra, por todo lo que tú nos das cada día y poder hablar de más de tu palabra y poder cada día entenderlo más. Entenderte lo que tú quieres decirnos y lo que tú quieres para nosotros, Padre, para nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas para que tú nos ministres cada día, Padre, que podamos ser cada día mejores delante de ti, Padre, de tus ojos, y poder llenarnos cada día de tu amor, de tu misericordia, de tu emuná, de tu fe, Padre, para poder ser verdaderamente hijos tuyos y que seamos honrosos delante de tus ojos. Damos gracias a Adonai por cada uno de los hermanos, por cada una de sus familias, y te pido, Padre, por cada necesidad, que tú estés obrando en cada necesidad, Padre, que tú te muestres y que sea tu amor, tu misericordia sobre cada uno, y que traigas sanidad, Padre, que traigas toda la limpieza a nuestros cuerpos, que podamos vivir verdaderamente agradecidos, Padre. Sácanos cada cosa que a veces nos trae esa perturbación, esa molestia, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y damos gracias a Adonai. Toda Rabá a nuestro Abba Amén, amén. y Gloria toda a Adonai. honra a Elohim. Amén.